Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 13 de agosto del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se le presentaron unos niños a Jesús para que le impusiera las manos y orara por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: Dejen a los niños y no se los impidan, que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El episodio evangélico de hoy ha sido siempre muy valorado porque al parecer Jesús, rodeado de niños a quienes bendice imponiéndole las manos, nos muestra su afabilidad y nos revela una faceta muy humana de su carácter en su camino hacia Jerusalén, donde le espera la muerte. El Mesías no desdeña detenerse para acoger a los niños. Los tres evangelistas sinópticos narran la escena. Es quizá el único lugar de la literatura cristiana de primitiva que presta la atención al niño. El evangelista Marco dice que en cierta ocasión trajeron a Jesús unos niños para que los tocara. Mateo es más exacto, es decir, para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Era el rito de la bendición que realizaban los rabinos en las épocas con los niños, con las madres que se les presentaban. Como los discípulos se mostraron contrarios, Jesús los reprende diciendo: Déjenlos, no les impidan a los niños acercarse a mí, de los que son como ellos es el reino de los cielos. El niño es el símbolo de la pequeñez, de la debilidad, de la dependencia, de la indefensión, quizás del desprecio en aquel tiempo. Recibiendo a los niños a Jesús, muestra que nadie está descartado del amor de Dios y del reino, ni siquiera los insignificantes, los que no cuentan ni pesan socialmente. La salvación de lo alto es accesible a todos los hombres, cualquiera que sea su edad y categoría, es precisamente a los sencillos y a los humildes, como niños a quienes Dios entrega su reino y les revela los secretos de la sabiduría del mismo. Mateo describe otra escena en la que Jesús coloca a un niño en medio de los discípulos para responder a su pregunta sobre quién es el más importante en la comunidad del reino, afirmando que es el que se hace pequeño como estos niños. Entonces, los niños juegan un papel funcional en el ejemplo, en el paradigma, en el símbolo. Ahora tienen un significado más personal. Se trata de ellos mismos como destinatarios de este reino, porque Dios los ama en la persona de Cristo. Según algunos estudios o estudiosos de la práctica bautismal en los primeros siglos de la Iglesia, el rito de la bendición de los niños por Jesús vio la comunidad cristiana una justificación del bautismo de los niños como puerta de entrada al reino. Así lo reconoce Tertuliano en el siglo III, basándose en la fe de los padres. La práctica se hizo pronto común en la Iglesia. Pues bien, Oscar Cullmann, estudiando el texto del Evangelio que nos culpa y afirma, sin referirse al bautismo, este relato ha sido fijado de tal forma que en él se transparente las costumbres bautismales del siglo I. En los interrogatorios o escrutinios bautismales de la antigüedad había una pregunta significativa al respecto. ¿Qué impide que este candidato sea bautizado? Es la misma pregunta que aparece en los textos bautismales del libro de los Hebreos, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, el eunuco de Candaces pregunta al diácono Felipe: «Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?». Y cuando el apóstol Pedro explica ante la comunidad de Jerusalén por qué admitió al bautismo y a la iglesia a la familia pagana del centurión romano Cornelio, se justifica diciendo: ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios?
Estos textos y otros, así como la pregunta del primitivo ritual del bautismo, harían eco a las palabras de Jesús en la escena de hoy. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan. El bautismo de los niños recién nacidos es uno de los puntos en la que converge la problemática pastoral en nuestras comunidades actuales. Muchos patrocinan el bautismo selectivo, basado no en la simple petición del mismo, sino por los padres, los niños en fuerza de la costumbre tradicional, sino por el discernimiento de las disposiciones de los padres para garantizar la futura educación cristiana del bautismo. Si, por ejemplo, los padres no tuvieran fe, no deberían bautizar a los niños. Tal bautismo, aun existiendo esta fe y garantía, debe considerarse no como el final, sino como el comienzo de una historia de fe bautismal que deberá crecer y completarse a través de todo el proceso de la iniciación cristiana, porque como escribió Tertuliano, el cristiano no nace, se hace. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.